Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Como les comentaba el domingo, lo que vamos a hacer hoy es estar en el capítulo 24 de Mateo. Nada más para que los despistados, estamos viendo Mateo todos los domingos. Nos saltamos el capítulo 24 porque es un capítulo que, a pesar de que no son muchos versículos, al contener algunos versículos, el capítulo 24 de Mateo muchos lo describen como un capítulo de profecía. Y sí, trae varios aspectos proféticos, los cuales requieren a lo mejor un poquito más de tiempo, para evitar cualquier tipo de confusión. Y por eso decidimos pasarlo es el capítulo 24 para hoy miércoles, y los domingos seguimos con el capítulo 26 en adelante. Entonces hoy vamos a estar en el capítulo 24, y para que recordemos, lo que estaba sucediendo es, en el versículo 23, una de las últimas predicaciones públicas de Jesús. Le tira, parecía así como casi con enojo, pero ya hablamos de eso, ¿por qué no? Pero les habló a los fariseos y les dijo hipócritas en varias veces, y es porque ellos eran los representantes, o las personas los percibían como el referente de alguien espiritual. Entonces era muy importante que ellos tuvieran una conducta diferente. Sus palabras estaban bien, su conducta no concordaba con sus palabras. Entonces llegamos al capítulo 24, pero vamos a empezar orando, ¿sale? Padre, gracias te damos y queremos rogarte que tú nos hables el día de hoy. Gracias porque podemos cantarte, Señor. Te bendecimos. Amén. Sale. Versículo 1, capítulo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo, y como les decía, ¿qué es lo que estuvo pasando? Que les habló a los fariseos, les dijo hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados y todo lo que ya estuvimos estudiando. Y para ellos eran personas muy importantes. Los discípulos percibían a los fariseos, a los saduceos, como referentes espirituales, ¿sale? Sale Jesús del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, imagínense la imagen, imagínense esto. Van saliendo del templo y algo de lo que describe, por ejemplo, Josefo, que es un historiador de la época, que el templo de Herodes tenía, el que había construido Herodes este templo, tenía muchísimo oro. Entonces, a la distancia entre el mármol que recubría las paredes y el oro de las puertas y de muchas partes, hacía que resplandeciera, que parecía que brillaba, como si fuera algo como un diamante, no sé, algo así, ¿no? Entonces era algo que hacía sentir muy orgullosos a los judíos, no solamente la construcción, sino el templo en sí, porque para ellos era como, pues no sé, el templo es casi igual a la presencia de Dios, ¿no? Y van saliendo y le empiezan a enseñar a Jesús como si Jesús fuera un turista. Mira qué bonito templo, y casi a darle la descripción y el recorrido. Pero Jesús ya había estado ahí muchas veces. Jesús ya conocía el templo, había compartido muchas veces dentro de él, pero ellos empiezan como que a enseñarle los edificios. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesucristo había hablado, y eso el domingo estuvimos hablando, es una de las por qué lo condenaron, o eso vinieron diciendo los falsos testigos, diciendo que Jesús había dicho que iba a derribar el templo en 3 días y que lo iba a levantar, pero él hablaba de su cuerpo. Pero entonces los discípulos tenían esto que habían escuchado, y algo así como tratando a lo mejor de decirle, Jesús, mira, está muy bonito el templo como para que lo derribes, ¿no? Posiblemente según sin entender. Ahora, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumple en el año 70 después de Cristo. Lo que sucede es que Tito, como existe un levantamiento, manda a los ejércitos a como calmar la situación en Jerusalén, pero les pide que no hagan nada en contra del templo. Lo que describe la historia es que algunos que iban ya en estado de ebriedad, por error tiran una antorcha dentro del templo, se incendia y el oro empieza a derretirse. Y estas personas, pues como en un acto de avaricia, tratan de quitar el oro,
pero ven que se mete entre las hendiduras del templo y entonces empiezan a derribar las piedras para sacar todo el oro y se cumple la escritura que no quedó piedra sobre piedra y hasta el día de hoy, bueno, lo que pueden ver es, o si han escuchado esto, está este muro de los lamentos, que en sí no es una parte del templo, sino es una parte de los fundamentos o de las bases, ¿sale? Entonces se cumple esto. Versículo 3. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Versículo 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces los discípulos, cuando escuchan esto de la destrucción del templo, le preguntan a Jesús, se han de haber sacado de onda, y hacen dos preguntas que realmente son tres. Y vamos a volver a las, dice, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 2. Y del fin del siglo. Entonces, aquí podemos ver tres eventos diferentes. Una serie de cosas relacionadas con esto que ellos estaban preguntando, de que se derribara el templo. Otra, ¿cuál iba a ser la señal de su venida? Y aquí nosotros estudiamos el año pasado Apocalipsis, si Dios permite vamos a volver a pasar por ahí este año. Hoy no vamos a profundizar tanto en esto, si quieren están los estudios, acuérdense, están en YouTube. Pero aquí podemos separar esto en dos partes. Cuando nosotros percibimos o leemos acerca de los eventos del final de los tiempos, que se llama la escatología bíblica, podemos ver que existe primero, en este tiempo que estamos viviendo, lo sigue un evento llamado el rapto, que ahorita vamos a leer algunos versículos en 1 de Tesalonicenses 5 y 4. Después de este rapto de la iglesia, nosotros vamos a encontrar los 7 años de tribulación que describe Apocalipsis, que nosotros también vemos escritos y descritos en el libro de Daniel, divididos en dos, en 3 años y medio, primero de tribulación y otros 3 años de gran tribulación, y están separados por un evento que vamos a leer la próxima semana, que es la abominación desoladora, que viene aquí, capítulo 24 de Mateo. Incluso nos dice, el que lea entienda, que describe algo que sucede, o más bien que relata también Daniel, el evento de la abominación desoladora, que nosotros podemos ver algo que tuvo un similar con Antíoco Epifanes, que también lo leemos en el libro de Daniel. Después de esos años de tribulación, nosotros vamos a encontrar la segunda venida de Cristo, que es lo que vemos descrito aquí, la señal de tu venida. Después de esta segunda venida de Cristo, que se ve con el evento que es la guerra del Armagedón, cuando Satanás reúne a las naciones para luchar contra Cristo, es la segunda venida de Cristo. Después Satanás es atado por 1000 años, lo que estuvimos estudiando en el libro de Isaías, que es el milenio. Después de ese milenio vemos que Satanás es liberado, trata de causar una revolución, y lo que sucede en ese momento es el fin de los 1000 años y el juicio del trono blanco. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, ellos están haciendo estas preguntas. Siguiente, dice versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Primer evento que nosotros tenemos que ver. Cada uno de estos eventos, Jesucristo ahorita más adelante va a decir, pero esto solamente es principio de dolores, ahorita lo leemos, lo dice más adelante. Y la palabra que literalmente utiliza dice dolores de parto. Y así como cuando existen dolores de parto, empiezan contracciones, y la primera contracción no describe que ya van a ser el bebé, sino simplemente es el inicio de todo un proceso.
Así todos estos eventos. Un evento en específico no dice que ese ya es el fin, sino es el principio, es el conjunto de eventos que indican que se acerca hacia el fin. Ahora, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ojo, después de la venida de Cristo, antes no. ¿Por qué antes no? Porque como no había venido Cristo, no había quien intentara imitarlo. No hay registros de que alguien dijera que era el Cristo. Pero después de que viene Cristo, empiezan a levantarse y a aparecer personas que decían, yo soy el Mesías. Ha habido en la historia muchos que se han nombrado de esa forma. Incluso me parece que fue algo así de alrededor del 60. Hubo un hombre que decía ser el Mesías y llevó o jaló a 1500 judíos para luchar contra los romanos y les prometió que ninguno iba a perecer. En la primera batalla murieron todos esos, ¿no? Entonces han habido varios, pero aquí lo que tenemos que poner mucha atención dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vamos a primera de Juan. En primera Juan de capítulo 2 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, vamos a avanzar hasta el capítulo número 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, lo que está describiendo Juan, y también lo que estuvimos estudiando hace poco en Timoteo, es lo siguiente. El asunto con esta onda del anticristo que va a aparecer, y vamos a leer de él más adelante, es que pudiéramos enfocarnos en una sola persona, pero Juan abre un tema muy importante a considerar. Dice que el espíritu del anticristo. Y si quieres leer primera de Juan, te animo que puedas ir a Atlisco, estamos estudiando primero de Juan. El asunto con el espíritu del anticristo es no únicamente aquellos que dicen yo no creo en Jesús y Jesús no es cierto y Jesús es mentira o cosas como esas, sino aquellas iglesias que, o incluso algunos creyentes que presentan a una persona, no una persona física, sino tratan de presentar a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Y creo que este es uno de los mayores riesgos de los que estamos viviendo, porque nosotros nos podemos encontrar muchos lugares en los que tú puedes ir y los que se predica una cosa que llaman evangelio que no es evangelio, porque no incluye ni arrepentimiento, ni pecado, ni la necesidad realmente de un acercamiento verdadero a Dios. Es un club, una agrupación cuyo fin o lo que persiguen es más bien la adquisición de dinero y de comodidades. Y eso es lo que en muchos lugares se predica. ¿Cómo puedes vivir más feliz? ¿Cómo puedes estar más a gusto y que tu conciencia esté tranquila? Ahora, cuando nosotros vemos la predicación de Jesús con los que se decían religiosos, era una predicación directa, dura, abierta del pecado, pero de la necesidad de arrepentimiento y también la misericordia que podían encontrar en Cristo. Ahora, este es el problema y esto es lo que nosotros tenemos que ver, que al final de los tiempos siempre ha habido personas que engañan, pero va a ser más común y más constante y más evidente las mentiras. Y el problema, como aquí también ahorita leímos con Juan, no es que lo ignoremos, sino porque lo conocemos, deberíamos identificar bien la verdad y entender y recordar que de la verdad no pueden proceder mentiras. Entonces, si nosotros estamos escuchando o incluso asistiendo a lugares en los que abiertamente se predica algo que no es el evangelio,
¿Por qué estamos ahí? Y muchos de ustedes han tenido esa duda y se han acercado conmigo de que tienen amigos, familiares que van a una iglesia en las que les enseñan mentiras. ¿Qué debo hacer? Fácil y obvio. Diles que es mentira. Pero es que no quiero meterme en problemas. Es que si nosotros viéramos, si nuestros vecinos durante la noche de hoy, su casa se empezara a incendiar y nosotros viéramos fuego y llamas, diríamos, es que no quiero incomodar a mis vecinos. O vas y pateas la puerta y lo sacas, aunque sea de las greñas, pero lo salvas. Y ese es el asunto con esto. Al final, y lo describe también Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos. Y describe a todos estos falsos profetas que por ganancia se acercan a las mujeres, se acercan a las iglesias, predican cosas que tienen que ver con sus propias concupiscencias, con pecado, y cómo de alguna forma pueden ellos vivir en pecado, pero vivir según ellos en paz con Dios. Y eso no es compatible. Porque leíamos, ¿no?, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y una iglesia, un creyente que se cree que puede permanecer en pecado y al mismo tiempo estar bien con Dios, cree en una mentira. Y no es el Cristo de las Escrituras. Y este es el asunto del final de los tiempos. Que a lo mejor cuando Jesús estaba diciendo esto, y en los primeros momentos de la iglesia, eran sumamente celosos con la doctrina. Nosotros podemos leer en el libro de Corintios que había una persona en pecado y que la iglesia lo sabía y se había hecho todo un revuelo, y Pablo juzga el pecado. Pero nosotros ahora podemos ver no una, cientos de iglesias en las que no hay un pecado, hay cientos de pecados en los miembros, en el liderazgo, en todos. Y todos se hacen como que no sucede nada. Y se han acostumbrado, o nos hemos acostumbrado, a permitir y a no decir nada. Pero esto es algo de lo que dice que va a haber al final de los tiempos. Y aquí está la advertencia. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, este es Jesús. Y a muchos engañarán. Y hace tiempo predicaba con unos hermanos, les decía, miren, nosotros podemos ir y hacer eventos, por ejemplo, como el que vamos a hacer el sábado, el evento evangelístico. Y para poder tener nosotros como más empatía o más facilidad con la gente, podríamos decir, vamos a bajarle unas rayitas al evangelio como para que nadie se incomoden y vengan a la iglesia. ¿Y de qué serviría eso? Porque podrían venir, pero vendrían engañados, creyendo una mentira. Y es mejor que las personas se lleguen a sentir incómodas por el evangelio, pero posiblemente sea la última vez que lo escuchan. Y necesitan escucharlo. Las personas necesitan escuchar que Cristo los ama, sí, pero que los ama tanto que pagó por sus pecados, que los habían alejado de Él, y que mientras estén en esos pecados no pueden acercarse a Él. Entonces, esta es la primera cosa. Después, vas a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Y es chistoso que cada vez que hay una guerra, muchos dicen, no, ya es el final de los tiempos. Y Jesús dice, espérate, es que las guerras es algo que siempre va a suceder y que no tiene que producir este efecto de decir, ya se acabó todo, porque... Y lo podemos ver si quieres meterte a Google. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, no ha habido ni un solo año de paz. Ha habido siempre conflictos en todo el mundo. De hecho, el día de hoy hay 14 conflictos alrededor del mundo en diversos países. O sea, las guerras cada vez van a más. Después nos dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, que son enfermedades o pandemias. ¿Y qué es lo que sucedió durante esta pandemia? Empezaron a correr ya los rumores de que ya casi había venido Jesús, que la vacuna era la marca de la bestia, y empezaron como que las iglesias a alocarse. O sea, sí, debemos de vivir siempre con esa como aspiración de que Cristo viene pronto, pero entender que todo esto es algo que se va a conjuntar al final de los tiempos y es algo que debe de suceder. ¿Por qué debe de suceder? Ahorita vamos a ver por qué. Pestes. ¿Después qué dice? ¿Pero qué dice? En diferentes lugares. Y todo esto será principio
de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, versículo 8 y 9 describe que aquellas personas que estaban dentro de la iglesia y que se decían creyentes, al ver persecución, van a traicionar a los de la iglesia. Y esta persecución únicamente hará manifiesto las verdaderas intenciones del corazón, ¿no? Que realmente no estaban ahí, como ahorita leímos en Mateo. Ahora, quiero que podamos notar esto. El versículo 4 y 5, así como el versículo 9 y 10, sí, en el versículo 9, hablan de algo relacionado con la iglesia. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y también el versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Entonces, habla acerca de conductas dentro de la iglesia. Versículo 5 habla acerca de pues estas guerras y es como, pues vamos a hablar del sistema político o la seguridad. Versículo 7 habla, dice, porque se levantará nación con nación, habrá pestes, hambres, terremotos, y sigue hablando un poco de lo político, pero también habla acerca de la naturaleza. Y versículo 9 también describe no solamente asuntos dentro de la iglesia, sino dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y tenemos que entender. Los discípulos se habían como medio sacado de onda porque Jesús había dicho de la destrucción del templo y había llamado a los líderes religiosos hipócritas y sepulcros blanqueados. Y ellos no podían entender cómo es que esto podía como acabarse, decir, oye, pero son nuestras costumbres, son nuestra iglesia, es nuestro templo. ¿Por qué? ¿Cómo es que? Y quiero que veas que tanto se sacaron de onda que relacionaron la destrucción del templo con el fin del mundo. Decían, es que se acaba el templo, se acaba el fin del mundo. Y Jesús lo que está tratando de describir, y es algo que tenemos que entender el día de hoy, es que el sistema religioso como tal, sistema religioso, va a ir en cada vez a peor. Cada vez va a ser más corrupto y va a ser más evidente la podredumbre que hay dentro del sistema religioso. No solamente eso, sino el sistema político. Los líderes, las naciones, no sé si algunos, ahorita es muy común en redes ver no sé si soy el único que me aparece, pero muchos videos y cosas así como de, ¿cómo se llama? Conspiraciones y de los ovnis y de las enfermedades que no son. Y un día me estaba preguntando, le dije a Ruth, oye, ¿qué pasaría si todo esto que supuestamente son conspiraciones fuera real? Y que todo esto que enfermedades, todo eso, los gobiernos realmente lo hubieran encubierto y estuvieran haciendo tanto daño a las personas. Yo le decía, tendrían que dar unas cuentas enormes a Dios. Y después me puse a pensar, pues es bastante probable, porque la maldad del hombre es descarada. Y eso es lo que Jesús quería que entendieran los discípulos. Quería que entendieran que la naturaleza también iba a ir a peor. La naturaleza se iba a descomponer. Tu casa, tu terreno, tu lote que compraste junto a la playa, algún momento se iba a meter el mar y va a desaparecer. No solamente eso, sino, ¿has visto esos que ponen, he recuperado la fe en la sociedad? Y dices, híjole, qué pena, porque la vas a volver a perder. El asunto aquí es que podamos entender que ninguna de estas cosas permanecen. Porque los discípulos, como seres humanos, buscamos algo en que apoyarnos. Algo que podamos pensar que está firme. Pero lo único que está firme es Cristo. Por eso había dicho que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Y si tú pones tu fe en un sistema religioso, y eso es lo que ha pasado con muchos creyentes, que ponen la esperanza en una denominación, pero la denominación no es Cristo. Ponen la esperanza en un pastor, pero el pastor no es Cristo. Ponen su esperanza en el sistema político. Yo hoy conozco a muchos pastores, muchísimos pastores, que están poniendo, antes de que ahorita, por ejemplo, quedara el actual gobernador, el gobernador, hablando de política, pues hizo bien su chamba junto a varios sectores, y dentro de esos sectores que junto fue a los pastores cristianos. Y muchos se compraron la idea de que algo va a suceder diferente porque el gobernador
nos dio de desayunar a los pastores. Digo, lo sabemos, la política es así. Y muchos hoy he escuchado a muchos decir, este mandato va a ser diferente porque los cristianos vamos a prosperar. Es mentira, el sistema político no está diseñado para la piedad, está diseñado para la carne, para la ganancia. Entonces, si nosotros como cristianos apostamos al sistema político, y nosotros podemos ver esto durante el periodo de Constantino, sucede esto, que Constantino tiene este sueño, ¿no? Este sueño con esta cruz y que dice, con este signo conquistarás, y entonces él lo interpreta de que necesito volverme al cristianismo y a través del cristianismo voy a conquistar todo, otra vez Roma va a volver a su esplendor. ¿Y qué sucede? Hay una mezcla entre política, entre gobierno e iglesia, y va para abajo, la espiral descendente de la iglesia. Porque a partir de ese momento, cuando Constantino hace oficial el cristianismo, la iglesia se contamina. Porque entonces empieza a perseguir fines políticos y no los fines del reino. Entonces, cuidado con poner nuestra esperanza en la política. Tercera, aquí habla también de la naturaleza, porque muchos pueden poner su esperanza sobre las bienes raíces, como decía, sobre los terrenos, ¿no? Me recuerdo cuando estaba en la universidad, un maestro, ya ni me acuerdo por qué llegamos a esa clase, pero nos enseñó a calcular a través de unas ecuaciones y unas gráficas senoidales cómo iba a entrar la marea, en cuántos años entraría la marea a tu terreno si comprabas un terreno cerca de la playa, ¿no? Y porque la naturaleza, muchos de esos eventos son cíclicos, son cíclicos, ¿no? Entonces podías calcular en cuántos años un terreno, si tú querías hacer una inversión, cuántos años tendrías para poder recuperarlo antes de que la marea se metiera al terreno, ¿no? Y esto es verdad, o sea, no se puede confiar en la naturaleza y por supuesto no se puede confiar en la sociedad. Ahora, versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es un asunto importante. Miren, Jesús lo mencionó con anterioridad y también Pablo lo menciona, que el mundo, Jesús lo dice, el mundo no los conoce porque no pertenecen al mundo. Y Jesús, así como a mí no me conocieron, ¿no? Y aquí está describiendo algo muy importante. No quiere decir que andemos peleados con las personas, pero dice que por causa de su nombre o por causa del evangelio vamos a experimentar oposición. El evangelio siempre va a presentar oposición porque no pertenece al mundo. Lo entendemos, ¿no? Ahora, cuando palabras presentan mucha aceptación, tendríamos que dudar que son el evangelio, porque el mundo no va a recibir muy bien nunca el evangelio. Siempre vamos a tener que encontrar esta oposición. Vuelvo a repetir, no quiere decir que estemos peleados. También Dios prepara corazones y hay momentos en los que el evangelio es recibido y hay un arrepentimiento. Pero cuando vemos una como combinación entre pecado, vida mundana y evangelio, eso no es evangelio, porque el mundo lo está recibiendo muy bien. Entonces necesitamos estar alerta cuando, como creyentes, podamos, siendo completamente verdaderos y honestos con Dios, convivir totalmente con no creyentes. Eso es algo en lo que deberíamos de considerar. Entonces dice, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10, y aparte Jesús lo describió esto. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahorita regresamos a este 10. Versículo 11, ¿lo puede leer alguien? Pablo, en las cartas a Timoteo, vamos a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, en el capítulo 3, pero me dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita.
Y describe: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la que fue de aquellos. Y aquí ve la advertencia que le da a Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía. Ahora vamos a 1 de Timoteo. Y en 1 de Timoteo en 2 secciones también lo describe. En el capítulo 6, ahorita no lo vamos a leer todo, pero del versículo 3 al versículo 10 habla acerca de que aquellos que utilizan el evangelio, la piedad como fuente de ganancia, entonces usan la iglesia, lo religioso como una forma de ganancia. También capítulo 4 dice: el Espíritu claramente dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y entonces describe algunas cosas que hacen estos hombres. Ahora, regresando al capítulo 24, vuelvo a leer versículo 10: muchos tropezarán entonces y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, algo que debemos saber, que no es el único indicativo, pero en conjunto nos menciona que nos estamos acercando al fin o al final de los tiempos, es la aparición de falsos profetas, personas que hablan o dicen hablar de parte de Dios, pero que son mentirosos. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que dice que a muchos engañarán. El asunto de esto es que, ¿por qué personas que decimos saber la verdad somos engañados? Porque no conocemos la verdad, porque no leemos. Y muchos se acostumbran a vivir o basar su vida de creyentes únicamente en lo que ven los domingos, en reuniones como estas, las cuales son buenas, pero no lo es todo. Y por eso, una de las cosas que constantemente estamos enseñando en la iglesia, repitiendo una y otra vez, necesitas hacer un devocional diario. Necesitas tú alimentarte, aprender a comer solo, porque va a llegar el momento que personas te van a querer meter comida chatarra. Y hace tiempo se lo decía a una hermana que estaba batallando, porque decía: yo quiero venir aquí a la iglesia porque me gusta la enseñanza, pero mi hijo quiere ir a otra iglesia y ahí no enseñan buena doctrina, pero les gusta el grupo de jóvenes, ¿no? Y yo le dije: mire, hermana, le voy a ser como bastante honesto en esta situación. Le dije: si usted lleva a su hijo al McDonald's por los juegos, va a terminar enfermándose por la comida. Y nada, se me quedó viendo. Le dije: es exactamente eso. Porque si comes mucha chatarra, por más que se vea bonita y que los juegos estén bonitos, te vas a terminar enfermando. Y nosotros como creyentes necesitamos alimentarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque va a haber muchos falsos maestros. Métete a YouTube. Ahí vas a encontrar, como nunca antes, miles, cientos, millones de predicaciones. Pero muchas de ellas son basura. Porque son solamente personas que ya se sienten expertos por tener una buena cámara y un buen set para poder transmitir. Y muchos hablan mentiras. Estaba viendo y me sorprendió mucho. Se veía un lugar bastante grande, al menos de unas 10,000 personas. El que estaba enseñando se veía muy bien vestido, tenían una muy buena pantalla detrás y estaba enseñando acerca, y era una cosa bastante obvia, pero una tontería, algo así como ¿por qué Jesús quiere que tengamos buenos carros? Y la gente decía amén. Yo decía: no inventes, o sea, están perdiendo el tiempo en esto. También una persona apenas me estaba queriendo convencer porque que en su iglesia le estaban enseñando algo así como las bases bíblicas del feminismo. Yo, o sea, no inventes, o sea, neta, ¿han llegado a ese punto? Sí, hay muchos falsos maestros y nosotros tenemos que estar como viendo. Ahora, nada más algo para que tú te lo quedes y lo medites. Judas, y tenemos 1 minuto. Ni siquiera llegué a donde quería llegar. Judas dice: amados, versículo 3: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Dice: exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, o sea, Judas iba a escribir de una cosa, dice: por lo que está pasando, me es necesario exhortarlos a esto, contiendan por la fe. No se trata de que te pelees por Facebook con personas que, o sea, nunca, sino que defiendas lo que es adecuado, que
tengas conocimiento de la fe y que cuando vengan palabras digas, o sea, puedas analizarlo, puedas tener certeza de qué es lo adecuado, qué es la verdad. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a tener que dejar este versículo para la siguiente semana, pero dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es triste ver que vivimos en un tiempo muy parecido a esto que se describe, en el que hay tanta maldad como ha habido durante muchos años, muchos siglos, pero ahora está dentro. Spurgeon utilizaba este ejemplo. Decía que el agua no le hace daño a los botes mientras esté afuera, pero cuando el casco se agujera y el agua está adentro, lo único que se puede esperar es que el bote se hunda. Y esto es cierto en cuanto a la maldad. Mientras la maldad está afuera, la iglesia puede permanecer. Pero cuando la maldad se practica dentro y se permite dentro, lo único que se puede esperar de lugares como esos es que la iglesia se pierda. ¿Por qué? Porque han abrazado la mentira y han desechado la verdad. Ahora, ¿qué es lo que produce que la maldad que se multiplique haga enfriar el amor? Estaba leyendo hace rato un comentario de Spurgeon y no lo voy a decir tan bonito como lo decía él, pero decía que el amor impide que salgamos a hablar del glorioso evangelio. El amor impide que nosotros preguntemos a los demás si están pasando alguna necesidad. Ese mismo amor, esa falta de amor impide que metamos nuestra mano a los bolsillos y encontremos algo para nuestro hermano. Esa falta de amor también impide que nosotros tengamos dolor por las almas. Y esa falta de amor también impide que busquemos a Cristo con todo nuestro corazón. Y la falta de amor lo único que hace evidente es la ausencia de Cristo, porque Dios es amor. Y esto es un asunto grave que nosotros podemos ver. ¿Quién era el que decía, se me olvidó, pero él hablaba acerca que la falta de amor produce actos musicales estruendosos, pero almas frías y apagadas. Y eso es algo que nosotros podemos ver el día de hoy pues tristemente hasta a veces yo lo he visto aquí entre nosotros. Momentos en los que veo a los hermanos que están acá arriba, a lo mejor desviviéndose y manos cruzadas atrás, viendo al infinito. Y tú dices, hermano, es tu momento para adorar a Dios. Y estás pensando en no sé qué. Y yo lo he visto en los ojos de muchos durante la predicación, durante la alabanza. No están aquí. Y el único momento que según apartamos para estar como en contacto con algo que tiene que ver con Dios, no estamos aquí. Y esto es producto de la falta de amor. Entonces, la falta de amor, y aquí, ojo, la próxima semana vamos a hablar un poquito más de esto, la liga con el aumento de la maldad. Y si en una iglesia o en un grupo hay falta de amor, es que ¿qué hay? Maldad. Y eso debemos de reflexionarlo. Debemos de reflexionarlo porque muchos pensamos, ay, es que son seriecitos los hermanos. Puede ser, pero también puede ser esto. Y cuando nosotros, y ojo, vamos a nada a leer esto y ya con eso terminamos. Juan lo describe de esta forma. En la primera carta de Juan, o sea, nosotros podemos decir, es que ¿por qué? Decir, Dios, yo no amo a los hermanos. Y a lo mejor una de las por qué es, hay impiedad en tu vida. Y esa impiedad, esa falta de luz, como la describe Juan en el capítulo 1, puede ser el por qué. Primera Juan capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos si no practicamos la verdad. Entonces las tinieblas son una evidencia de falta de comunión con Dios. Y si tú dices, yo tengo la mejor comunión con Dios y andas en tinieblas, eres un mentiroso. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, dice, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El andar en luz produce el deseo de comunión con los otros. La persona que no quiere tener convivencia con los demás, con sus hermanos en Cristo, no solo es como, ay, es que es introvertido. No, la palabra lo describe como, porque hay personas, digo, yo he llegado a decir, no, es que yo soy bastante serio, pero aunque
yo, según yo, sí soy serio, me gusta estar, a lo mejor sin decir nada, pero me gusta estar con los hermanos. O sea, sin decir nada, callado, pero ahí. Pero cuando hay esa como falta de comunión, es porque cuando estábamos leyendo esto, es que la luz incomoda las tinieblas. Y la luz está haciendo evidente tus tinieblas y por eso buscas retraerte. Por eso cuando andamos en pecado, lo primero que empezamos a hacer es, no voy a la iglesia, no leo. Ya no, antes ponía mis remolineando y ahora mejor escucho cualquier otra cosa porque nos hace sentir incómodos. En cierto nivel nuestra carne es incómoda por la luz de Cristo. Y entonces, una de las señales del final de los tiempos es esto. Iglesias con muchas actividades, iglesias con muchos eventos, con muchos congresos, pero con una falta de amor que hace evidente tinieblas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por que el día de hoy pudimos leer esto. Padre, queremos suplicarte, mi Dios, que nos ayudes a estar pendientes de todos estos asuntos. Sabemos que estamos acercándonos al fin de los tiempos y como iglesia anhelamos tu pronta venida, Señor. Pero viendo todo esto, queremos que nuestra fe no esté fundada ni en la sociedad, ni en la política, ni en comprar un terreno para la iglesia, sino que nuestra esperanza y nuestra permanencia esté en ti. Ayúdanos como iglesia que podamos ser dóciles a tu voz y poder, si hay tinieblas en nosotros, Señor, trata con ellas. Que podamos ser luz en una sociedad que necesita luz y que no seamos parte de esas tinieblas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.